Un cordial saludo para todos, estimados estudiantes. Bienvenidos nuevamente a su curso Producción Más Limpia. El día de hoy hablaremos sobre la formulación de un programa de producción más limpia. Recordemos entonces el concepto. La Organización de las Naciones Unidas nos dice que la producción más limpia se define como la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integrada en los procesos, productos y servicios con el fin de aumentar la eficiencia global y reducir los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Para la formulación de un proyecto de producción más limpia debemos seguir 6 etapas. La primera corresponde a la descripción del proceso. Acá debemos definir entradas y salidas, procesos productivos o áreas de producción, datos y costos de consumos y otros. La segunda etapa es una etapa reflexiva. Acá debemos pensar dónde y por qué se generan residuos, vertimientos y emisiones. La tercera etapa corresponde a la generación de opciones. Debemos pensar entonces en estrategias para reducir o prevenir la generación de residuos, vertimientos y emisiones. La cuarta etapa corresponde al estudio de viabilidad. Acá debemos definir la viabilidad técnica, económica y ambiental de cada una de las opciones que se generaron en el punto anterior. Viene la etapa de implementación y por último una etapa de control. Acá debemos hacer un seguimiento y monitoreo continuo con el fin de verificar si la estrategia está funcionando y también para hacer una revisión y un mejoramiento continuo a los procesos. Con el fin de entender mejor la formulación de un proyecto de producción más limpia, desarrollaremos 2 ejemplos. Uno será la vivienda y otro para la producción del ladrillo. En primer lugar, vamos a identificar entonces las áreas o procesos. Para el caso de la vivienda, vamos a identificar áreas. Tenemos entonces el área de baño, el área de habitación, el área de sala de estar y comedor y el área de la cocina. Nuestro ejemplo lo llevaremos a cabo con el área de la cocina. El siguiente paso es identificar las entradas. Recordemos que las entradas son todas aquellas materias primas, insumos o equipos que se necesitan para la realización de un proceso productivo. Para el área de la cocina pues tenemos distintas entradas como los alimentos crudos, el aceite y los condimentos, el jabón de loza, otros productos de limpieza, el agua potable, el gas natural, la energía eléctrica y los electrodomésticos. Respecto a la salida, pues estas se refieren a todos aquellos residuos, emisiones, vertimientos y productos procesados que obtenemos en el área de producción. En el caso de la cocina, pues tenemos lógicamente como salida los alimentos preparados o listos para consumir, residuos aprovechables orgánicos, residuos no aprovechables, residuos peligrosos, vertimientos líquidos, emisiones de vapor de agua, olores y producción de ruido. Posteriormente lo que nosotros haremos es un diagrama. En la parte central de este identificaremos el área o el proceso productivo, en este caso la cocina, al lado izquierdo las entradas y al lado derecho las salidas. En el caso de la elaboración del ladrillo, entonces vamos a identificar procesos. En primer lugar tenemos el proceso de extracción de materia prima, es decir, la extracción de la arcilla para la fabricación del ladrillo. Luego viene el transporte de esta materia prima hasta los patios de almacenamiento. Posteriormente pues va a venir un tamizado para pasar a una molienda el material. Luego viene la parte de amasado, en esta etapa se introduce agua para poder producir una masa que posteriormente pasa a una etapa de moldeado, que es en la cual se le da la forma al ladrillo o al producto que se va a fabricar. Viene entonces una etapa de secado previo para eliminar la mayor cantidad de rastros de humedad y viene una etapa de cocción. En esta etapa de cocción es donde se introduce el ladrillo en un horno y sufre una etapa de procesamiento con la cual el ladrillo logra su consistencia para que pueda ser utilizado en los procesos constructivos. Luego viene una etapa de empaque y posteriormente la etapa de comercialización. Para identificar entradas nosotros vamos a tomar como ejemplo el proceso de cocción. Es aquel que se realiza dentro de un horno. Para este caso tenemos un ladrillo crudo semiseco y una entrada también como el combustible, que generalmente se utiliza el carbón. Como salida tendremos entonces lógicamente el producto terminado, es decir, el ladrillo ya listo para su comercialización, y la emisión de gases contaminantes. Igualmente armaremos el diagrama de entradas y salidas
salidas. En la parte central estará entonces el proceso de cocción representado por un horno, a la izquierda la entrada y a la derecha las salidas. La idea de estos diagramas es que nosotros podamos identificar que cada una de las entradas pues debe obviamente tener algún tipo de salida. Luego viene la etapa de costos y consumos. Para el caso de la vivienda, específicamente de la cocina, nosotros debemos determinar precios de alimentos crudos, aceites y condimentos, jabones de loza, productos de limpieza, el consumo de agua potable, el consumo de gas natural y el costo de la energía eléctrica. Para el caso del proceso de cocción, específicamente, pues debemos evaluar el costo del combustible. Posteriormente viene la etapa de reflexión y generación de opciones. En esta etapa nosotros debemos analizar diferentes opciones con las que podamos entonces reducir la producción de residuos, vertimientos y emisiones atmosféricas, así como hacer más eficiente el proceso. Entonces debemos pensar, por ejemplo, qué opciones podemos tener para evitar la generación de residuos, vertimientos y emisiones, disminuir el consumo de agua, disminuir el consumo de energía eléctrica, evitar la generación de residuos peligrosos y obviamente disminuir o en lo posible evitar impactos ambientales negativos dentro del proceso o área de producción. Para el caso de la vivienda, por ejemplo, nosotros podemos determinar algunas opciones de producción más limpia. Por ejemplo, comprar únicamente lo necesario para la preparación de alimentos, teniendo en cuenta que estos son perecederos, pues evitaremos que estos se dañen y de esta manera optimizaremos el uso de las materias primas y evitaremos la generación de desperdicios. También podemos pensar en cambiar productos de limpieza que posean características de peligrosidad y así no generaremos residuos peligrosos. Cerrar la llave de lavaplatos cuando no estamos haciendo un lavado de la loza, usar bombillas de tipo ahorrador para optimizar el uso de la energía eléctrica, cambiarnos a gas natural si es el caso de que se utilice energía eléctrica como combustible o gas propano. Usar electrodomésticos de tipo AAA, que son mucho más eficientes energéticamente, es decir, que utilizan una menor cantidad de energía eléctrica. Implementar procesos de separación en la fuente que nos va a ayudar a que muchos de estos residuos que salen dentro de la cocina pues sean reintroducidos al ciclo productivo y obviamente se optimice el uso de los recursos naturales. Tapar las ollas al cocinar. Esto va a optimizar el tiempo de cocción, es decir, que el tiempo de cocción sea un poco más rápido y de esta manera utilizaremos menos combustibles. Y por último, desconectar los electrodomésticos que no estemos utilizando. De esta manera, pues ahorraremos energía eléctrica. En el caso del ladrillo, pues nosotros podemos pensar, por ejemplo, cambiar el horno a una producción continua, es decir, un horno que nunca se apague y de esta manera optimizar el uso de combustibles. Cambiar la tecnología por una que utilice combustibles de fuentes renovables. Comprar un carbón de un mayor poder calorífico. Esto nos va a ayudar entonces a que el tiempo de cocción del ladrillo sea mucho más rápido y así se emitan menos contaminantes a la atmósfera. Instalar un sistema de control de emisiones. Recircular el vapor de cocción para que sea utilizado en la etapa de secado del producto crudo. De esta manera utilizamos este vapor y optimizamos o hacemos que el tiempo de secado sea mucho más rápido y por lo tanto mi proceso se agilice un poco más. Y por último, pues también se recomienda usar combustible de gas natural. Luego viene entonces el estudio de viabilidad. Acá nosotros debemos determinar si la opción que nosotros hemos formulado en la etapa anterior es viable técnica, ambiental y económicamente para ser implementada dentro de mi organización, empresa o vivienda. Entonces, técnicamente, nosotros debemos verificar que aquella tecnología que estamos pensando cambiar pues esté a nuestra disposición. Por ejemplo, si ustedes han determinado que van a comprar un horno que funcione con gas natural, lo que ustedes deberán verificar es que cerca a la ladrillera pues exista una línea de conducción de gas natural. Si no, operativamente pues no va a ser viable. Económicamente, que ustedes estén en la capacidad o su organización de cubrir con los gastos del cambio de tecnología, por ejemplo en las viviendas. Si nosotros vamos a poner que vamos a cambiar todos los electrodomésticos a tipo AAA, pues debemos estar conscientes de que estos son un poco costosos y de que su inversión económica pues va a ser grande. Y por último, ambientalmente, y es que todas las estrategias, medidas o alternativas que nosotros queramos implementar pues tengan un beneficio ambiental. Viene entonces la etapa de implementación. En la etapa de implementación lo que nosotros debemos verificar es
aquellas estrategias que nos dieron una viabilidad técnica, operativa y económica, pues se implementen bien sea en nuestra vivienda, en la ladrillera o en general en cualquier establecimiento u organización. Por último, tenemos la etapa de seguimiento y control. Acá vemos entonces formular indicadores con el fin de medir la reducción, la eficiencia del proceso y el cumplimiento de los indicadores ambientales. Todo esto nos va a llevar entonces a tener un mejoramiento continuo en los procesos y por lo tanto mayores beneficios ambientales.